El asma definitivamente es la principal enfermedad no transmisible y es la enfermedad crónica más habitual en la población infantil. El tema que se va a tocar es asma infantil en atención primaria a cargo de la doctora Patricia Yaque Quirós. La doctora Patricia Yaque Quirós es neumóloga pediatra, es coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Tiene una maestría en Ciencias de Investigación Epidemiológica de la Universidad Cayetano Heredia. Es tutora de residentes de neumología pediátrica de la Universidad de San Martín de Porres. Doctora Yaque, bienvenida. Hola, buenas tardes con todos. Quiero compartir mi ponencia. Oh, ¿sí se ve? Sí se ve. Ya, Amplía un poquito la pantalla, la listo. copita. Muy bien. Ay, sí se ve. Ok, perfecto. Imaginemos que tenemos un niño de 4 años que viene a consulta porque tiene tos nocturna por 3 semanas, tos cuando hace ejercicio y la mamá siente que se cansa mucho más que sus compañeros cuando hace algún deporte. Viene a consulta y este escenario es sumamente común en Perú, es muy común en Lima. Y la pregunta de la mamá es si esto es asma, si esto requiere inhaladores, porque generalmente el niño viene usando jarabes con los que no mejora. Y ahora, en la siguiente charla, les voy a presentar herramientas útiles que podemos usar en la práctica diaria para diagnosticar y manejar el asma en niños. Definitivamente el asma, como se comentó previamente, es la enfermedad crónica más común en niños y que se caracteriza por una obstrucción que es reversible de la vía aérea. Sin embargo, esta enfermedad puede presentarse de múltiples maneras, evolucionar de manera muy distinta entre una persona u otra, ya que una de las características fundamentales del asma es que es una enfermedad heterogénea. Una mamá puede decir, mi hijo mayor tose todas las noches por varios meses, en cambio mi hijo menor está súper bien, pero cuando se resfría le sirve el pecho. Entonces, en realidad, si hay una palabra que caracteriza el asma es la heterogeneidad en la presentación y también en la evolución de la enfermedad. Y estamos ante una enfermedad que es común. Si bien hay pocos estudios que describen la prevalencia de la enfermedad en nuestro país, uno de los datos más confiables y más recientes que encontré es una prevalencia de asma eh, en edad escolar de aproximadamente 16% de los pacientes en una zona periurbana de Lima. Entonces estamos ante una enfermedad común y se describe ya por algunos estudios que Lima es la ciudad con mayor prevalencia de asma inducida o atribuida al tráfico que generan los carros en el mundo, ¿no? Entonces, es una enfermedad con alta carga, alto ausentismo escolar, los padres a veces tienen que dejar de ir a trabajar por cuidar a los niños, la emergencia puede estar llena a veces de niños con crisis de asma y en consulta de pediatría es una causa muy frecuente de visita. El asma se caracteriza básicamente por tres cosas, por inflamación crónica de las vías aéreas, fundamentalmente inflamación del tipo TH2, donde los eosinófilos juegan un papel muy importante. El asma además se caracteriza por la hiperactividad bronquial, es decir, la disminución del calibre de los bronquios inducido por diferentes desencadenantes, a veces simplemente es el momento del día. Los bronquios tienden a tener menor calibre en las noches, cuando el niño hace ejercicio, cuando el niño se ríe, cuando llora o ante un cuadro viral, lo que muchas veces se asocia a tos y sibilancias con estos desencadenantes. Y además, cuando el cuadro es recurrente o quizás no sigue una terapia preventiva o hay crisis, esta enfermedad se asocia a remodelación bronquial, donde hay eh, una destrucción de las zonas epiteliales con aumento de la cantidad de células mucosas, con un engrosamiento del tejido que está debajo de esta capa epitelial, con un mayor engrosamiento de la capa muscular y que se asocia a que los pacientes respondan menos a la medicación controladora.
y se describe incluso remodelación en niños pequeños, ¿no? Entonces, por eso es importante controlar la enfermedad para evitar remodelación de la vía aérea. El diagnóstico de asma en niños no siempre es fácil, se basa básicamente en la evolución clínica con un cuadro clínico compatible. Las pruebas funcionales, como comentaron en la exposición previa, no siempre se pueden obtener, más aún en países de bajos recursos. Idealmente el paciente debería tener una espirometría, podríamos, si no hay esto, podría ser útil una flujometría. Sin embargo, hay estudios que describen que de los pacientes con asma leve, la espirometría es normal hasta en el 17, solamente es anormal en el 17% de todos los pacientes. Entonces, una espirometría normal no descarta el asma y hay que apoyarnos mucho en la evaluación clínica y quizás en la respuesta al tratamiento. Y en niños tenemos un tema muy especial, probablemente también en adultos como en algunas otras enfermedades, es que tenemos que estar seguros que no estamos frente a alguna otra enfermedad que requiere un tratamiento distinto que no sea asma. Y es por eso que la anamnesis nos permite, además con el examen físico, ver que el niño no tenga un diagnóstico diferencial importante. En el China del 2017 apareció esta, esta diferenciación y me parece muy interesante traerla porque me dice qué síntomas me llevan a pensar en que probablemente el niño tiene asma y qué banderas rojas tengo que tener en mente para decir probablemente ese niño no tiene asma y tengo que hacerle otro tipo de estudios. Si el niño tiene episodios intermitentes con sibilancias típicamente desencadenadas por virus, ejercicio, alergenos, eh, que estos síntomas son peores en el invierno, hay atopía en la familia y el niño responde bien a la medicación controladora que se usa para el asma asociado a un índice predictivo de asma positivo, probablemente estamos frente a un niño con asma. Sin embargo, si tenemos un niño que no responde bien a la medicación que se usa para asma, si hay problemas respiratorios, sobre todo desde que el niño nace o que están presentes en la etapa neonatal, si el niño tiene silbido cuando se alimenta o cuando presenta vómitos, si además de los síntomas respiratorios hay síntomas de asfixia, si hay mucho silbido con poca tos, si hay síntomas que varían con la posición, si el niño no gana bien de peso, si no solamente silbido, sino infecciones respiratorias como otitis o sinusitis a repetición, si los síntomas son progresivos, si hay soplos cardíacos, algún síntoma cardiovascular, o hay hipoxemia o hipocretismo digital en el examen físico, estos son signos de alarma que nos dicen que probablemente no estamos frente a un niño con asma y deberíamos establecer el diagnóstico diferencial con niños, por ejemplo, si el niño no tiene silbido, si no tiene estridor y que mejora cuando el paciente está o cuando el bebé está en decúbito o que está boca abajo, probablemente estemos frente a una laringomalacia. Si el paciente tiene síntomas desde el nacimiento, deberíamos pensar en discinesias primaria o en una enfermedad pulmonar intersticial difusa que suelen tener presentación en esta edad, si el niño empeora con el salbutamol y además tiene tos perruna, podremos pensar en traqueomalacia. Si el niño tiene poca tos, mucho silbido y no responde al tratamiento, podríamos pensar en la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea, ¿no? Entonces, en base a eso, o la presencia, por ejemplo, de infecciones a repetición en otros lugares, podríamos estar pensando en una inmunodeficiencia. Entonces, en base a la anamnesis y el examen físico y los hallazgos que haya en esta parte de la historia, podríamos plantearnos diagnósticos diferenciales. ¿Cómo clasifico el asma? Hay muchas formas de clasificar el asma. Quizás la que más nos ayuda es la clasificación que se basa en el control que tiene el paciente y cómo identifico si el paciente tiene riesgo de hacer exacerbaciones graves. La clasificación basada en el control es una de las que más me gusta porque es fácil de recordar y está siempre presente en el GINA. Y lo que hacemos acá es determinar si el paciente está bien controlado, si está parcialmente controlado o no está controlado con cualquiera de la terapia preventiva que estemos haciendo o incluso si el paciente no tiene terapia preventiva. Y lo que le hacemos es preguntar, en las últimas 4 semanas, ¿el niño tiene tos durante el día? Le preguntamos si en las últimas 4 semanas alguna vez se ha despertado en la noche porque tose o le sirve el pecho,
si necesita usar salbutamol para mejorar sus síntomas más de 2 veces por semana, o si tiene alguna limitación de la actividad física por el asma, no puede correr, no puede hacer educación física porque se cansa, y la respuesta a estas preguntas son un sí y no. Si ninguna de estas respuestas es sí, decimos que el paciente está bien controlado. Si una o dos de estas respuestas es sí, decimos que el paciente está parcialmente controlado. Y si 3 a 4 de estas preguntas tienen como respuesta sí, el paciente no está controlado. Es un asma no controlado. Y otro punto importante cuando evaluamos un paciente con asma es que tenemos que evaluar que si tiene factores de riesgo para hacer exacerbaciones graves. Este punto se ha visto ya en la presentación anterior. En niños es muy frecuente aquellos que no usan corticoides inhalados o los usan de manera inadecuada, ya sea que no tienen una buena adherencia o que la técnica que usan no es adecuada o que requieren un alto uso de salbutamol porque no llevan terapia preventiva. Estos pacientes sabemos que tienen un riesgo de hacer exacerbaciones graves, así como también aquellos pacientes que han ingresado a UCI o que han estado hospitalizados por una exacerbación grave en el último año tienen más riesgo de hacer exacerbaciones graves. El tratamiento del asma se basa básicamente en la terapia de crisis, si está presente, y en la terapia controladora. Y es importante individualizar el tratamiento porque sabemos que el asma es una enfermedad súper variable y tenemos que individualizarla de acuerdo a las características, idealmente con el fenotipo que presenta el paciente y en base al nivel de control que tiene en el momento que se evalúa. Cuando tenemos un niño con asma, tenemos dos objetivos fundamentales en el manejo. Uno es reconocer la gravedad del asma en el niño y el otro es iniciar la terapia oportunamente. Existen varios scores como el PRAM, el Pulmonary Score, que nos permiten evaluar la gravedad del asma en niños. El Pulmonary Score es una buena opción ya que es sencillo, solamente evalúa 3 puntos: la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad, la presencia de sibilancias y el uso de músculos accesorios como el esternocleidomastoide. Es bastante, en realidad, objetiva, no requiere mucha subjetividad como lo requieren algunas otras pruebas. Y además, si el paciente satura menos de 91%, el paciente siempre se clasifica como una crisis grave independientemente del resto de hallazgos. La terapia de primera línea para el manejo de una crisis con asma es el uso de broncodilatadores que siempre deben ser inhalados. No se debe usar broncodilatadores por vía oral para el manejo de asma. Y las dosis que usamos de salbutamol en niños menores de 5 kilos es de 2 PAF. Entre 5 y 10 kilos podemos usar 4 PAF. Entre 10 y 20 kilos, 6 PAF. Y en mayores de 20 kilos, 8 PAF. Puede ser para recordar un cuarto o un tercio de PAF por kilo, con máximo 8 PAF. Y cuando nebulizamos, podemos usar, si el paciente pesa menos de 5 kilos, son 5 gotas. Si pesa entre 5 y 10 kilos, son 10 gotas. Si es entre 10 a 20, podría ser 15 gotas. Y si pesa de 20 para arriba, son 20 gotas. Que es una buena forma de recordar qué cantidad usamos. Probablemente ustedes ven esto y dicen, eso es más de lo que uso. Ojo que estamos hablando en pacientes con asma, no estamos hablando en pacientes que tienen silbidos por otras causas. Muchas veces los pacientes con cardiopatía, por ejemplo, son cardiópatas que hacen silbido porque están congestionados. En ellos, usar mucho salbutamol, al contrario, va a producir un empeoramiento, porque al haber taquicardia puede haber zonas muy perfundidas, poco ventiladas, con trastornos de ventilación-perfusión, o en un paciente con traqueomalacia que, que viene a emergencia porque tiene un cuadro viral. Uso de salbutamol va a empeorar el cuadro. Entonces es importante usar la dosis adecuada y tener en cuenta que esto funciona muy bien para asma. Probablemente en niños con asma estamos usando menores dosis de el salbutamol que las que les corresponderían, y estamos a veces usando otros medicamentos como sulfato de magnesio que podrían evitarse usando la dosis adecuada de
uno de los pilares del tratamiento. Los corticoides sistémicos no siempre son necesarios en crisis de asma, podemos usarlos con algunas indicaciones, nos permiten resolver las exacerbaciones, en algunos casos previene recaídas, y se indica cuando la exacerbación es moderada o grave. Podemos usarla también en exacerbaciones leves, pero ojo, solamente si no ha habido respuesta inicial a los beta-2 agonistas de acción corta. También podemos usarla si había una exacerbación mientras ya estaba usando corticoides sistémicos por algún otro motivo, o si ha recibido más de un curso de corticoides sistémicos en los últimos 6 meses. La administración, la biodisponibilidad del medicamento, si se administra vía oral como endovenosa, es exactamente la misma. Se recomienda usar la vía más segura para el paciente, y esa vía es la vía oral. Es rápida, es menos invasiva, menos dolorosa y menos cara que colocar endovenoso o colocar intramuscular. El único caso donde se recomienda vía endovenosa el corticoide sistémico es, bueno, si el paciente está vomitando, está muy disneico, o estamos ante una exacerbación grave que evita que el paciente pueda tomar la medicación vía oral. Pero en todos los demás casos, vía oral es efectiva. La vía intramuscular podemos usarlo si hay dudas sobre la adherencia, no sé si la mamá le va a dar el medicamento, podría ser una opción. La dosis que usamos, ya sea de prednisona o prednisolona, es de 1 a 2 miligramos kilo día hasta 40 miligramos al día en niños. Y la metilprednisolona la podemos usar con una dosis de carga de 2 miligramos por kilo y luego 0.5 o miligramos por kilo cada 6 horas. La duración del tiempo de tratamiento es de la prednisona 3 a 5 días, y si usamos dexametasona vía oral la usamos solo por 2 días. Recordemos que el tiempo de vida de la dexametasona es prolongado, es de 36 horas y no tiene sentido usarlo por más de 2 días. Con respecto al bromuro hipratropio, cuando este se agrega al salbutamol, se ha visto asociación, o ya se han visto en revisiones sistemáticas que se han hecho, que agregar bromuro hipratropio al salbutamol reduce el riesgo de hospitalización, mejora la función pulmonar. Menos información hay sobre disminución de la hospitalización. Una vez que el niño está hospitalizado, en realidad no la reduce. Cuando usamos bromuro hipratropio, usamos ante una crisis moderada o grave, o cuando no hay respuesta inicial al salbutamol, con el objetivo de reducir el riesgo de hospitalización. El sulfato de magnesio es una terapia de segunda línea para el manejo de crisis de asma, y lo que se ha estudiado es una dosis entre 50 y 75 miligramos por kilo, dada en más o menos unos 20 a 30 minutos. En emergencia reduce hasta el 68% el riesgo de hospitalización. El sulfato de magnesio nebulizado no se ha visto que es mejor que el placebo. Y con respecto a la infusión continua del sulfato de magnesio, los estudios que hay son de seguridad más no de eficacia. Las medidas generales ante una crisis de asma es darle oxígeno si el paciente lo requiere. El objetivo es que sature más del 94%, no necesitamos que el niño esté saturando 100% todo el tiempo. Podemos darle oxígeno por cánula nasal o mascarita, y hay que darle más líquidos porque los pacientes tienen más pérdidas o tienen un aumento de pérdidas insensibles y muchas veces tienen poca tolerancia oral. Los gases arteriales solamente si no hubiera una respuesta inicial a la terapia o hay deterioro. Y la radiografía, si sospechamos un paciente con crisis de asma leve moderada, no necesita una placa de base, solamente si hubieran signos sugestivos de neumotórax, de neumonía o de cuerpo extraño, ¿no? Cuando el paciente pues tiene fiebre o hay hallazgos localizados que no son tan típicos del asma. Más allá de la emergencia, sería ideal, si el paciente tiene diagnóstico de asma, que salga ya con un corticoide inhalado de mantenimiento, ver qué factor ha exacerbado su crisis. A veces los chicos van de viaje y llegan a una casa que está cerrada, y si los ácaros del polvo pueden ser un exacerbante común, muchas veces son los virus. Hay que tratar de identificar qué exacerbó esta crisis. Idealmente los pacientes deberían salir con un plan de acción de asma donde ellos sepan qué hacer si los síntomas empeoran, cuál va a ser su terapia preventiva y control
El GINA lo considera en 1 o 2 días en niños, a veces esto es muy complicado, pero al menos dentro de la primera semana de una crisis debe ser evaluado en consulta. Esa es la terapia de la crisis de asma, y con respecto a la terapia de mantenimiento ya se ha venido hablando en la charla previa. Ahora vamos a hablar acerca de los niños entre 6 a 12 años. El GINA siempre propone este círculo, no solamente dicen que la consulta es para ver cómo está y seguir tratamiento, sino siempre debemos evaluar cuando vemos al niño, ver si el diagnóstico es correcto, cómo ha estado el control de síntomas, evaluar cómo han estado, si hay comorbilidades que no estén siendo tratadas como la rinitis alérgica, ver si hay algún factor de riesgo modificable que estemos viendo, siempre chequear la técnica y la adherencia de la inhalación. Podemos realizar un ajuste con técnicas no farmacológicas, vemos si necesitamos darle un paso más, un paso menos de tratamiento, y luego revisamos cómo han ido los síntomas. Esto es un continuo evaluar, ajustar y revisar. Entonces, para niños de 6, entre 6 y 11 años, siempre, al igual que en los adultos o en los niños mayores de 12 años, tenemos la terapia preventiva en escalones. ¿Qué significa? Tenemos pasos de tratamiento de los cuales podemos subir o bajar de acuerdo al nivel de control de la enfermedad, y siempre en un periodo aproximado de 3 meses entre paso y paso. Antes de subir medicación hay que chequear cómo es la adherencia, la técnica inhalatoria, o si hay comorbilidades que podemos modificar. Y verificar el diagnóstico de asma, porque podemos estar ante un diagnóstico alternativo y subir dosis no nos ayudaría mucho en estos casos. Los pasos de tratamiento de asma en niños de 6 a 11 años difieren totalmente de niños mayores o de adolescentes mayores de 12 años. Y acá la terapia de elección, como paso 1 para aquellos niños que tienen síntomas muy intermitentes, es el uso de corticoide inhalado dosis baja mientras se usa un broncodilatador de acción corta. Ya no se recomienda el uso solamente de salbutamol cuando hay síntomas ocasionales, dado que se ha asociado a que el salbutamol solo puede asociarse a más inflamación, a mayor mortalidad, y em, se ha visto que mientras más salbutamol solo se use en algunos estudios canadienses, mayor mortalidad asociada, y el salbutamol no trata la inflamación, que es una característica subyacente de los síntomas de asma. En el paso 2, em, si el paciente tiene síntomas más frecuentes, está el uso de dosis baja de corticoide inhalado. En el paso 3 está la dosis baja de un corticoide inhalado con un LABA, como puede ser fluticasona salmeterol, y también podría usarse la terapia MAR con budesonida formoterol. En niños entre 6 y 11 años, recién en el paso 3 aparece esta opción. Y en el paso 4 recomiendan, si el paciente con dosis baja de un corticoide inhalado con un LABA no responde a la terapia, recomiendan referir a una especialista. Con respecto al asma en niños menores de 5 años, porque sí puede diagnosticarse asma en menores de 5 años y puede tratarse como tal, en el paso 1 tenemos, al igual que en los niños mayores, se puede considerar un uso intermitente de corticoides inhalados al inicio de cuadros virales. Acá la dosis suele ser más alta y se trata como aquellos niños con sibilantes recurrentes intermitentes. Entonces, cuando empieza el niño, eh, el niño a tener un cuadro viral, se usan corticoides inhalados por un periodo de unos 7 a 10 días. Sin embargo, si el niño tiene cuadros frecuentes, se recomienda iniciar en el paso 2, ¿no? Y el paso 2, donde se usan corticoides inhalados a dosis baja. El paso 3, a diferencia de los anteriores, no es el uso de LABA, sino el uso de corticoides inhalados a doble de la dosis baja. Y si no responden a esto, recomiendan referir para mayor evaluación. Es importante en los niños no solamente manejar el asma como tal, sino identificar y manejar las comorbilidades como la rinitis alérgica, la obesidad,
la presencia de síntomas de apnea obstructiva del sueño, la presencia de reflujo gastroesofágico o trastornos psicológicos o eventos importantes que puede tener la familia. Todos estos, todas estas comorbilidades tienen un efecto, su presencia tiene un efecto negativo en el control del asma, y muchas veces para controlar la enfermedad hay que controlar estas comorbilidades más que subir medicación. La educación y la adherencia y evaluación de la adherencia debe ser en cada cita. Los errores más comunes que cometen es que no se usa con aerocámara el inhalador, que lo usan directamente. Al usarlo directamente, lo que hacen es que las partículas salgan a gran velocidad, choquen con la garganta y se asocian más efectos adversos con muy poca llegada a la vía aérea distal. Errores comunes que hacen que el niño respire con la nariz cuando la nariz tiene pelos que filtran la medicación, o que el niño se lo coloque echado, o, y la adherencia para que esto sea eficaz tiene que ser más del 80% de dosis administradas, y a veces cuando ven al niño mejor empiezan a darle menos o a no darle medicación. Otro punto importante es controlar los factores ambientales. En Lima, el alérgeno o la sensibilización más común de los niños con asma, según un estudio que se publicó en la revista de Salud Pública y Medicina Experimental, es los ácaros del polvo. Entonces, reducir la humedad en el ambiente donde está el niño, limpiar diariamente con trapo húmedo, aspirar, usar aspiradores con filtro EPA, eh, ventilar bien, evitar desencadenantes. Y también se ha visto que la vacunación, y este estudio publicado el año pasado con Haemophilus influenzae, influenza anual y Streptococcus pneumoniae, se asocia también a un mejor control de la enfermedad, mediado también por la mejoría de la inmunidad del paciente con asma. Como conclusiones, el asma es una enfermedad frecuente en niños. Una parte fundamental del diagnóstico de asma es la historia clínica, ya que muchas veces, uno, no podemos hacer la espirometría en niños pequeños; dos, la espirometría es normal. Eh, y las crisis de asma se manejan básicamente cuando el paciente está en crisis. El salbutamol es importante. Podemos agregar corticoides sistémicos, principalmente vía oral, salvo algunas excepciones de tolerancia vía oral. Y bromuro hipratrópico cuando ya sea la terapia no responde solo al salbutamol o estamos de frente a crisis moderadas o graves. La terapia preventiva debe establecerse según el nivel de control de la enfermedad, y los corticoides inhalados siguen siendo la terapia de elección para el manejo del asma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hay dos preguntas. ¿Cuándo indicamos bromuro de hipatropio en las crisis moderadas? ¿Hasta cuánto tiempo podemos usarlo y en qué casos no debemos recomendarlo? Ok. El bromuro de hipratropio se recomienda a partir de crisis moderadas o graves, o crisis leves que no han respondido totalmente al salbutamol. Más que un límite máximo por efectos adversos, lo que existe son estudios que evalúan que más allá del uso de 3 días del bromuro de hipratropio no se ve mayor efecto en los resultados que se evalúan. Entonces, podría ser, en realidad se recomienda hasta 3 días porque es lo que ha demostrado mayor eficacia. Y cuando no usar, en realidad contraindicaciones importantes para el uso de bromuro de hipratropio no hay. No se me viene a la cabeza en un paciente por el que no usaría, a menos que tenga algún, no sé, que sea alérgico, pero eso es rarísimo. ¿Qué recomendaciones da para los profesionales de la atención primaria y de emergencia para redirigir adecuadamente el manejo de pacientes pediátricos? Eh, el manejo de niños con asma el tema es muy largo, hay muchas cosas, pero lo básico sería que si tenemos un niño con crisis de asma, veamos, graduemos si es leve, moderado o grave. El uso de salbutamol y los corticoides sistémicos cuando se necesitan es fundamental para salir de esa crisis. Sería ideal que el paciente inicie con una terapia preventiva al salir de la emergencia. Y es importante que cuando evalúen en consultorio a un niño, más que decirle si tiene o no asma, es ver que no tenga algún factor de riesgo para tener otra enfermedad como fibrosis quística, pesar, tallar al niño,
ver que no tenga hipografismo digital, ver que no tenga algún estigma de enfermedad pulmonar crónica y muy importante es ver la respuesta al tratamiento. Si un niño responde muy bien a corticoides inhalados por unos 3 meses, probablemente el diagnóstico de asma está hecho si tiene síntomas compatibles, ¿no? Si el niño no responde y está usando bien la medicación, sí empezaría por una radiografía de tórax de base para evaluar que no haya alguna otra enfermedad que se parezca a la. Doctora, ¿y con qué corticoide inhalado recomendaría iniciar el tratamiento? Todos los corticoides inhalados son útiles, no hay alguno que sea mejor que otro. En realidad, los estudios lo que han visto es que son diferentes en las reacciones adversas que tienen, básicamente por la absorción sistémica que tienen. Entonces, por ejemplo, la fluticasona se ha visto que solamente el 1% de la dosis que administramos llega a nivel sistémico porque tiene un metabolismo de primer paso por el hígado muy amplio. Entonces, la fluticasona se asocia a menos efectos adversos que el resto de inhaladores. Luego, la budesonida y la beclometasona son medicamentos muy útiles, sin embargo, sí tienen una mayor absorción sistémica, lo cual no contraindica su uso. Si hay budesonida y beclometasona, podemos usarlo perfectamente en niños. Dice, al mencionar salir con terapia preventiva y de la emergencia, ¿se refiere a corticoides inhalados o antileucotrienos? No, no. Como pueden ver en la presentación que he hecho, los antileucotrienos no aparecen como terapia de elección en el manejo de los niños con asma. Ha habido una controversia con el uso de los antagonistas receptores de leucotrienos porque se publicó hace algunos años unos estudios en Canadá donde vieron muchos adolescentes que venían con eventos neuropsiquiátricos, con intento de suicidio, depresión, ansiedad, y se vio que había en ellos antecedentes de uso de Montelukast, ¿no? Entonces, por eso es que la FDA lanza una alerta. Eso no implica que no deban usarlo. Si uno usa Montelukast, debe decirle a la mamá, hay estos efectos adversos, hay que observar. En general es una medicación bastante segura y se ha visto sobre todo en adolescentes. En niños pequeños estos efectos no se han visto, lo que ocasiona más en niños chiquitos es que no pueden dormir o tienen pesadillas, ¿no? Pero en realidad uno quita la medicación y estos síntomas desaparecen, pero no es de primera línea, ¿no? O sea, de primera línea, como hemos visto, son los corticoides inhalados. Quizás estos medicamentos podrían ser más útiles en niños que tienen asma no atópica, ¿no? Aquellos que tienen eosinófilos, IgE normales. En ellos, según algunos estudios, se ha visto que podría ser más útil o podría ser, digamos, útil también el uso de Montelukast. Listo, doctora Patricia, ha sido un gusto tenerla en esta jornada. De verdad que muy agradecida por su ponencia y siempre por el apoyo. Un abrazo a la distancia, de verdad, con mucho cariño Gracias, y María esperemos Cristina. Gracias. volver a vernos. Un fuerte abrazo. Sí, Gracias. mucho gusto. Seguimos con la siguiente Gracias. Hasta ponencia. luego.